Hola, muy buenos días a todos y a todas. ¿Cómo les va? Bienvenidas a este webinar, que este espacio un poco es como un vivo, un poquito más informal que estamos planteando hoy, proponiendo hoy en esta Semana de la Educación Ambiental que dio inicio con la fecha del 26 de enero, que estuvimos celebrando el Día Internacional de la Educación Ambiental. Y hoy vamos a estar conversando algunos de los miembros del equipo de educación de la Universidad Libre del Ambiente. Ya nos vamos a presentar. Está, bueno, Darío Gómez Pucheta, está Gabriel Petrone y seguramente en breve se va a estar sumando también Fidel Bacheto, otro compañero. Pero bueno, como les decía, hoy un poco la excusa para juntarnos a conversar, a reflexionar, y que también la invitación es que, si bien este medio a lo mejor no lo habilita de manera tan fluida, pero la idea es que también sea una reflexión conjunta, que ustedes también puedan estar participando del otro lado a través de comentarios, que puedan estar sumando sus opiniones, sus miradas sobre el tema que nos convoca hoy, que es la educación ambiental. Como decíamos, el 26 de enero, el domingo pasado, se celebró el Día Internacional de la Educación Ambiental, y esa fecha se fijó hace más de 50 años, en 1972, cuando fue la primera cumbre ambiental. Y esta situación de crisis ambiental en ese momento no se manifestaba como tal o no se nombraba como tal. Empieza a llegar a los grandes ámbitos de poder. Después vendría lo que es la Carta de Belgrado, después vendría Tbilisi, donde el tema de la educación ambiental iría cobrando cada vez más fuerza, se iría definiendo más forma y se iría instalando como una necesidad, y fundamentalmente como una política pública que hay que llevar adelante desde el Estado, desde los sectores privados y desde toda la ciudadanía, ¿no? Bueno, hace más de 50 años que venimos hablando de educación ambiental, de lo importante que es la educación ambiental, y hoy ya no solamente hablamos de que es importante, sino que estamos hablando de que es urgente. Bueno, un poco es esa la pregunta, ¿no? ¿Por qué decimos que es urgente? Así que bueno, es un poco también abrir la conversación desde ahí. No sé, Darío, Gabo, si quieren empezar conversando algo por ahí. Hola Vir, hola Gabo, hola, ¿cómo Bueno, les va a todos y a todas que están escuchando? Gracias por conectarse. dale. Bueno, yo sumo los saludos. Nosotros ya hemos saludado de manera privada, pero saludamos a todos y a todos los que nos escuchan. Bueno, sí, un poco quedó la pregunta ahí de la Vir como la urgencia. No sé, yo últimamente empiezo a dudar un poco de la urgencia, porque venimos con la urgencia desde hace unos 40 años por lo menos, y, y no sé, Gabo siempre lo muestra en sus exposiciones sobre el cambio climático y sobre la implicancia que ha tenido las cumbres ambientales en el impacto real, en la reducción, por ejemplo, de las emisiones, y no ha tenido impacto real. Lo que, bueno, me pongo un poco pesimista, si se quiere, en el comenzar la charla respecto a, sí, la educación ambiental está dando resultado entonces, porque ya todo el mundo sabe que el cambio climático es la principal urgencia que tenemos como humanidad. Se plantea desde Naciones Unidas, lo dice el secretario general de Naciones Unidas. Sin embargo, la producción económica parece ser más importante, o algo que es difícil de parar, como pareciera como que es algo ingobernable el sistema económico en algún sentido. Sin embargo, bueno, me parece que sí, también hay muchísima gente que todos los días se suma a partir de la educación ambiental, se está sumando a activarse, es activista, milita, se compromete con todo lo que implica mejorar o proteger nuestro ambiente. Así que, no sé, es para un debate, y es lo que estamos haciendo. Sin embargo, estoy empezando, quiero que me convenzan. Estoy en la posición de que no sé si está sirviendo mucho la educación ambiental. Bueno, Yo, sí, Gabo, dale. después No, quería. dale. Bueno, en principio, yo creo que la educación ambiental es extremadamente importante. Yo imagino qué sería del planeta si no hubiera existido en al menos estos últimos 50 años una corriente de educación ambiental. O sea, mi impresión es que estaríamos bastante peor, o sea, con el aumento de la temperatura planetaria mucho más elevada. Entonces,
Si es fracaso o no, me parece que va por otro modo de análisis. ¿Es importante la educación ambiental? Creo que sí, creo que es muy importante. ¿Cómo trabajar la educación ambiental? Y ahí es donde a mí me empiezan a aparecer muchísimos interrogantes. Obviamente, el problema del cambio climático es el principal problema que tenemos como humanidad. Lo decimos nosotros, lo dice el Foro de Davos, lo dice la ONU. Entonces, si es el principal problema, la pregunta es, ¿por qué no tenemos solución? Me parece que por ahí va. Y la educación ambiental es una herramienta más. O por ahí a lo mejor es la única. No lo sé. Pero creo que la educación ambiental nos debe modificar la forma en la cual nos relacionamos con el entorno. Porque el entorno es lo que nos modifica o nos permite vivir. Digamos, si el entorno nos dice ahora que vamos a sufrir estas olas de calor, como va a haber la semana que viene, en Córdoba, que va a ser la tercera, en un corto periodo de tiempo, bueno, ahí a lo mejor la educación ambiental tiene que ser, o debería ser, aplicada a cómo hacemos para mitigar, pero también para adaptarnos, ¿no? A mí me parece esto, ¿no? Que hay que multiplicar el número de voces y hablar mucho y todo el tiempo sobre esta problemática. No sé ustedes cómo lo ven o cómo lo piensan. Porque me pongo a pensar de lo que dice Darío y digo, bueno, ¿cuáles son las falencias que tenemos como educadores ambientales? A ver, nosotros en la ULA hace muchísimos años y tenemos una enorme experiencia. Es importante, es muy importante. ¿Es suficiente? Y no es suficiente. Quizá hay que tener muchísimas más instituciones en un contexto en el cual hay un fuerte negacionismo a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, creo que cuando más hay que utilizar la herramienta de la educación ambiental, al menos para generar debate, para generar pensamiento crítico, para generar movimiento. No sé cómo lo piensan ustedes. A mí me parece que está, o sea, coincido en que hay que meter la educación ambiental, que hay que generar estrategias, dispositivos, es lo que hacemos todos los días, digamos, y es nuestra función. Un poco yo me pongo en esa visión de saboteador, si se quiere, de la conversación, para ponernos críticos, para poder decir, che, ¿qué efecto está teniendo realmente lo que estamos haciendo cuando, bueno, a veces nos agarra esa ansiedad, esa ecoansiedad de decir, che, las cosas se ponen cada vez más graves y las medidas contundentes, de gran importancia o que tienen que ver con actores centrales que pueden tomar medidas que pueden ayudarnos de manera significativa en esta cuestión, no llegan o llegan tímidamente o disfrazadas de política ambiental cuando en realidad es solamente mostrar, pintarse la cara de verde. Entonces, bueno, ahí empieza a mí a hacerme un poco de ruido. Sin embargo, por eso insisto, y ahí es donde me paro y creo que es el lugar desde el cual hay esperanza, que es en cómo activa la ciudadanía, ¿no? Yo estoy convencido que muchas de las cosas que hacemos aquí en la ULA, por ejemplo, y por eso puedo dar fe de eso, que han generado organizaciones sociales, grupos, articulaciones que no necesariamente requerían de una política pública. La política pública es solamente esta, la educación ambiental que brinda el municipio, que es algo realmente positivo, y que fue eso, generar condiciones para que ciertas personas se junten, que a través de la construcción colectiva de ciertos saberes accionen, como decía ahí alguien recién, Susana Villegas, creo que decía, requiere de acciones para que tenga contundencia. Bueno, creo que eso, de alguna manera, Bueno, en la ULA lo vamos logrando, ¿no? sí, bueno, un poco yo lo que le quería contar a la gente es que muchas de estas discusiones son discusiones cotidianas en nuestro equipo, que muchas veces vamos alternando entre el pesimismo y el optimismo. Y bueno, son discusiones que tenemos constantemente y un poco esa también era la, la invitación
bueno, hay gente que se va sumando con distintas miradas, con distintas profesiones, eso nosotros lo estamos celebrando, ¿no? No solamente pensar que la educación ambiental tiene que ser en el ámbito formal, de hecho, nosotros recién había una docente que decía que llevaba eso a las aulas, eso es clave. Nosotros actualmente en Argentina se sancionó hace pocos años una ley de educación ambiental integral, que es muy importante, que muchas organizaciones estuvieron trabajando mucho tiempo para que se lograra sancionar esa ley que establece que la educación ambiental integral se debe trabajar de manera transversal en todas las instituciones educativas del ámbito formal, desde lo que es nivel inicial, primario, secundario y superior, no solamente trabajarlo como contenido, como eje transversal, sino también que se pueda trabajar en lo que es temas de infraestructura, de adaptación de energías, gestión de residuos y demás. Ahora bien, es cierto lo que decía mis compañeros, ¿no? Recientemente estamos atravesando una crisis climática, una crisis ambiental sin precedentes. Eh, a nuestros ojos las evidencias son aplastantes, digamos, hay la cantidad de estudios que hay en lo que es en términos de pérdida de biodiversidad, digamos, la accesibilidad al agua, el cambio climático, digamos, son muchos los límites planetarios que nos hemos excedido ya en este momento y que justamente está en riesgo el equilibrio, perdón, del planeta Tierra y de la vida tal como la conocemos, ¿no? Entonces, a nosotros realmente nos cuesta mucho en este contexto eh, poder pensar a lo mejor esto, y yo lo pensaba también cuando pensamos el título, ¿no? Es urgente la educación ambiental porque estamos atravesando una crisis que necesita que activemos, que accionemos hoy, no mañana, no los jóvenes son el futuro, hoy tenemos que estar accionando. Los adultos nos tenemos que hacer cargo de la parte que nos toca, no seguir pateando para las generaciones futuras que tienen que cambiar el planeta. Claramente, como decía recién esta persona, la educación ambiental tiene que ir acompañada de acciones. Nosotros siempre pensamos que la educación ambiental es una educación para la acción, es una educación para la transformación. Si nos quedamos netamente en lo discursivo, no tiene ningún impacto, digamos, o muy poco, digamos, es el impacto. Obviamente tenemos que actuar, tenemos que transformar, ¿no es cierto?, aunque sean nuestros entornos próximos. Obviamente cuando vemos algunas noticias, como las que se conocieron recientemente, que en los primeros meses de enero un pequeño grupo de personas multimillonarias emitieron más que el 50% de la población, es muy difícil lidiar con eso, ¿no? Uno diciendo, tomate el ómnibus, no uses el auto para ir a trabajar, así generas menos emisiones, y tenemos personas que están tomándose aviones privados 5 veces por semana, ¿no? Y que obviamente generan más emisiones que todos nosotros juntos. Claramente, eso es muy complejo que tengamos que estar discutiendo evidencia científica frente al terrible negacionismo que estamos viviendo desde distintos sectores. Entonces, bueno, yo sí creo, un poco lo que decía también Darío, y es el enfoque que trabajamos nosotros acá, que la solución va de parte de las comunidades. Primero, dejar de pensarnos como individuos, que solo con nuestras acciones individuales o sea, si reciclamos en casa, eso obviamente, si todos reciclamos, si todos consumimos de tal y tal cual manera, pero también dejar de pensarnos solamente como individuos y poder pensarnos como comunidad, como sociedad, replantearnos los vínculos que tenemos como sociedad, porque realmente la crisis que estamos atravesando no es solamente climática, también es una crisis ecosocial, como dicen algunos autores, es una crisis social, es una crisis civilizatoria. Todo lo que tenemos que ponernos a revisar también tiene que ver con las bases de nuestra civilización, cómo producimos, cómo consumimos, cómo habitamos el planeta. El otro día escuchaba a una pensadora que decía, bueno, es muy difícil pensar que se puede cambiar este mundo, y dice, pero bueno, ella decía, en algún momento se pensaba que la monarquía tampoco se podía cambiar, y sin embargo, hoy, si bien existen muchas monarquías, no tienen el poder que tenían hace 500 años, ¿sí? Entonces, bueno, también pensar que las condiciones, el sistema que tenemos actualmente es un sistema históricamente construido y por tanto es susceptible de ser modificado. Y también eso lo vamos a modificar con cambios sociales que podamos también incidir en ese sentido.
Yo soy la Yo, optimista del grupo, como sí, hay que diferenciar Y que entre el optimista es falta de optimismo, información. pues, entre optimismo y esperanza. Yo soy Claro, esperanzado, pero el claro, optimismo a veces me resulta como a veces medio sí, forzado en algunas cuestiones. sí. Yo soy esperanzado en que creo que va a haber las sociedades no se suicidan, o sea, la sociedad misma va a generar circunstancias para ser resiliente, para generar condiciones para la vida. Me parece, pero quiero rescatar un par de cosas que dijiste, Javier. Una, particularmente lo de los adultos. Me parece que también hay una cuestión ahí de, no sé, probablemente algo que generó el neoliberalismo y los 90, que es la infantilización de la adultez, digamos, ¿no? Cada vez los adultos somos más infantiles en muchísimas cosas y trasladamos, con esa infantilización trasladamos, ponemos en el afuera las responsabilidades. Entonces, también estamos poniendo afuera en los niños, que son el futuro, la responsabilidad respecto a qué van a ser los que van a mejorar, los que van a tener que resolver lo que le estamos dejando en términos ambientales. Me parece que hoy más que nunca hay que asumir que los adultos, los que estamos en la edad adulta, somos los principales responsables de la toma de decisiones respecto a las cuestiones ambientales, porque somos por ahí los que estamos en la edad económicamente activa. Y los niños sin duda lo aprenden porque están socializándose en espacios institucionales como la escuela, o incluso ya socialmente adquiriendo la información sobre la vinculación que existe entre naturaleza y los seres humanos, o sea, tienen incorporada la visión ambiental de una manera mucho más holística que nosotros, o los adultos probablemente, pero también tenemos la responsabilidad con los adultos mayores, digamos, con quienes también toman decisiones y tienen influencia económica en este contexto histórico sobre el planeta. Luego tenemos la diferenciación en clases sociales, en sectores sociales, como planteaba Bir también, respecto a esos supermillonarios que producen mucho más impacto que la mayoría de la población. Y lo otro que quiero observar, y ahí termino para que entre Gabo, y voy a mencionar, aprovecho primero, hago un paréntesis, Fidel Bacheto, nuestro amigo y compañero Fidel Bacheto, está conectado, solo que está en una sala de espera, así que no puede mostrarse, pero está diciendo que él cree que la educación ambiental tiene mucho sentido, ha tenido muchos logros, ya probablemente si puede se suma. Ahí Pero bueno, mandó un mensaje, Fidel, porque está claro, escrito, sí. dice, estas son palabras de Fidel, no son mías, dice Fidel. Pero en un planeta con necesidades básicas y resueltas, cuando la política busca su sustento eleccionario, las personas pueden, por seguridad, trabajo, vivienda, etc. El cuidar el ambiente es una opción poco escogida ante tantas NBI. No sé qué serán NBI. Necesidades básicas Básicas insatisfechas. insatisfechas. Gracias, Darío. Y la política argentina articula cual canción de Arjona. Solo se manifiesta si atrae números que vendan discos o que llenen urnas. Ni qué hablar la formación ambiental de los decisores que ante un caso aislado son capaces de opinar en nombre de la humanidad. A mí lo único que me queda claro es que a Fidel no le gusta Arjona. Sí. Tiene otro musical. Pero ahí creo que Fidel trae algo que a mí me parece interesante destacar, y es que la educación ambiental termina siendo una decisión política, es una acción política, ¿no? Y en esa acción política, todos y todas podemos tener injerencia en solicitar, necesitar, demandar, generar acciones políticas, institucionales, más en un contexto de negacionismo, para que vuelva a tener peso, o que se vuelva a transformar en un Ministerio de Ambiente, que vuelva a haber recursos, por ejemplo, relacionados con parques nacionales, o modificaciones en leyes. Digamos, eso es parte de lo que la educación ambiental tiene que traer como consecuencia. Y yo también sumo, a medida que hablaba Darío y Virginia, a mí me pasó esto por la cabeza, y yo creo que somos extremadamente dependientes de estos algoritmos y este celular, en la cual
de manera muy rápida, nosotros confundimos, cuando digo nosotros en términos generales, que la educación ambiental no es información. Y principalmente a través de esto, donde hay una desinformación, hay noticias falsas, hay replicabilidad de noticias, y también creo que la educación ambiental nos tiene que, en este, generar un pensamiento crítico, es entender cuando aparecen noticias relacionadas con ambiente, es quién lo dice, cómo lo dice y por qué lo dice. ¿En qué sentido lo digo? Es que si uno analiza o va viendo los medios, bueno, nosotros porque estamos en esos temas, pero las noticias empiezan a aparecer como elementos aislados. Es decir, qué loco el clima que hace. Es tremendo que haga 5 días de 45 grados o 40 grados. O en Valencia, digo, traigo cosas que han sucedido en corto tiempo. Valencia, esa dana, que hubo una inundación tremenda. Los incendios, ahora se quema el Bolsón, se está quemando el Bolsón. Bueno, justo ahora cuando estamos haciendo Los este incendios de webinar. California. California, digamos, hay un montón de elementos, pero son tratados por los medios y por esto, por las redes sociales, como un elemento de generar como una noticia que es aislada, es traída de los pelos. Uy, qué loco. Lejana. Entonces, lejana. Lejana, como... Claro, lejano. Entonces, la educación ambiental es empezar a preguntarnos, insisto, en este pensamiento crítico, decir, bueno, ¿por qué se dan estos fenómenos? ¿Por qué la cañada cada vez que llueve está de bote a bote? El algoritmo nos hace ser presos de una forma de pensar. Y a su vez, en este scrolling que hacemos con el dedo, rápidamente pasamos de se quema el Bolsón a el juicio de la China con Icardi, ¿no? O sea, hay una no valoración de los elementos que creo que hay voy a repetir la palabra, un elemento interesante a poder trabajar con la educación ambiental. El uso de la tecnología. El uso de la tecnología. Bueno, en realidad es un tema súper complejo y sobre todo fundamentalmente cómo a través, esto lo hemos discutido también mucho en épocas de tecnofeudalismo, como ya Darío después puede desarrollar eso, justamente no solamente el tratamiento que se da de los temas, sino las subjetividades, la construcción de subjetividades a partir de las redes sociales. Y entender que la educación ambiental, traigo eso que mencionas vos, no es solamente transmitir información, ¿no? Y lo complejo que es la educación ambiental en épocas de tanto negacionismo y de tantas fake news, ¿no? Estas noticias falsas que circulan constantemente, que rápidamente se viralizan, se multiplican, se comparten sin chequear fuentes, sin chequear absolutamente nada, ¿no? Pero fundamentalmente yo, en mi caso particular y desde el enfoque que me gusta trabajar la educación ambiental, y por eso, por ejemplo, nosotros últimamente estamos tratando de volver fuertemente a la presencialidad, porque si bien la virtualidad tiene muchísimas ventajas y hoy permite que muchas personas puedan estar acá conversando con nosotros de alguna manera desde la comodidad de sus casas, pero obviamente en el encuentro cara a cara se genera otra cosa completamente distinta, ¿no? Y realmente creemos, también retomando lo que decía Gabo, que es importante también dejar de lado un rato las pantallas y poder volver a comunicarnos, a poder mirarnos a la cara, poder conectar con la persona, reconectar, ¿no? En esta época de hiperconectividad que tenemos actualmente, estamos totalmente desconectados, estamos cada vez más solos, más aislados, más desconectados, con enormes... la gran mal de época, el gran mal de época es la depresión, la cantidad de jóvenes que hay también sufriendo depresión por la presión social que sufren a través de las redes sociales. Y traigo esta colación que para mucha gente puede ser que no tenga nada que ver con la educación ambiental, pero traigo esto otra vez, ¿no? De que volver a repensar que la crisis ambiental tiene que ver, como decimos a veces nosotros también, que es una crisis vincular, es una crisis del vínculo que tenemos nosotros como seres humanos con la naturaleza, con el ambiente, que nos sentimos que es algo completamente ajeno, algo del que no formamos parte,
que solamente está ahí para brindarnos recursos, para satisfacer necesidades, y no entendemos que somos parte de una trama, como seres biológicos que somos y como seres sociales. Y esa vincular también entendemos que se da justamente en términos sociales, ¿no? En esta fragmentación social, en este enorme individualismo, en cada uno se salva solo, y no poder conectar, no poder pensarnos como comunidad, no poder pensarnos como colectivo. Y en ese sentido yo particularmente entiendo que la educación ambiental fundamentalmente hablamos de que es una educación social, porque es una educación que habla justamente de los problemas de la sociedad, no de los problemas de la naturaleza. Podemos hablar de los problemas de la sociedad con la naturaleza. Es una educación política, como decíamos recién, no solamente para incidir en que haya un Ministerio de Ambiente, que se asignen más recursos, que eso es clave fundamentalmente, pero es una educación política porque es una educación que apunta a transformar el mundo y es fundamentalmente también una educación ética, porque lo que estamos aspirando a transformar, a cambiar, tiene que ver con nuestro actual sistema de valores, ¿no? Entonces yo entiendo que la educación ambiental fundamentalmente apunta a formar ciudadanos conscientes, comprometidos, sensibles, con empatía y que básicamente hagan un clic. Hay un momento en que las personas hacemos un clic cuando es como si la Matrix, de repente tomamos la pastillita y empezamos a ver todo como diciendo, apa, esto, ¿no? Es, no sé, es personalmente mi experiencia y la he visto en muchas personas, ¿no? Yo creo que como educadores ambientales no tenemos que solamente enseñar a cómo reciclar, cómo separar la basura, si juntamos tapitas, sino que fundamentalmente tenemos que tratar de conectar y generar ese clic, que las personas puedan entender esto, conectar puntos, conectar que los incendios en California, los incendios en el Bolsón, las inundaciones en Valencia, tienen que ver con todo un sistema que se está, digamos, que está depredando y que está provocando cambios que son irreversibles. Ahí me parece que está bueno. Uy, se cortó. Uy, se cortó internet ahí de Virginia. Pero justo, bueno, qué coordinación, que justo me interrumpí cuando se cortó, así que perdón bien. Se cortó bien la temperatura. No sé, Estamos con problemas de conexión. Termina, te interrumpí justo cuando se cortó. No, por favor. No, me parece que, y ahí yo en la intervención anterior me quedé con otra cosa que habías dicho vos, Vir, antes, que era sobre que a veces esto de la discusión, si la educación ambiental es educación para la acción, ¿no? Esto que es un eslogan de cuando se crea la herramienta, todo esto que hiciste en la introducción. No es un eslogan. Es una premisa, digamos, sí, una premisa, bueno, perdón. Me gusta más premisa que eslogan. Sí, es una premisa. Sí, probablemente en la ULA alguna vez lo usamos como premisa y terminó siendo eslogan para algunas personas. Digo, como autocrítica. Pero en realidad lo que quiero destacar de todo esto es que para mí sí los discursos sí son acción. Y tiene que ver con todo esto que venimos diciendo. A veces esto puede ser bastante intangible, tal vez, pero en realidad no lo es. Es dónde está el afuera y el adentro, dónde está la construcción imaginaria que tenemos del ambiente y dónde está la realidad ambiental como algo externo. En lo que nos está diciendo la ciencia, lo que nos está diciendo la realidad, es que esa conexión, esa vinculación, aunque haya sido construida o tratado de reificar culturalmente durante muchos años, hoy se hace innegable. Los incendios están, la sequía está, el calor se siente, hay una realidad que nos atraviesa como sujetos, como sujetos que somos parte del ambiente. Y ahí se vincula, me parece, otra vez con esto que planteábamos de los sistemas de gobierno, de lo político de la educación ambiental, que hoy más que nunca tenemos un presidente que niega el cambio climático. Prohíbe el uso de la palabra
cambio climático. Claro, o sea, hay instituciones públicas como el INTA que no pueden hablar de cambio climático. Y de hecho se le ha quedado presupuesto a muchas políticas públicas que iban en ese sentido. A la ciencia, al CONICET se le quita presupuesto para eso. Al sistema universitario argentino se le quita presupuesto incluso todo lo que tiene que ver con el desarrollo científico en ciencias sociales y humanas está siendo relegado para que haya otras que sean más instrumentales, con desarrollos científicos más aplicables, entre comillas. Por lo tanto, creo que el discurso es central, porque el discurso es la lucha política, es la construcción de cómo nos imaginamos la vida social, la articulación entre nosotros y el ambiente, cómo construimos esa realidad intersubjetivamente para que se materialice luego en el afuera. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos como educación, los educadores ambientales, lo que hacemos es eso. Es primero que nada hacer una disputa en la construcción discursiva, que eso luego tiene como consecuencia la materialidad en la realidad. Me gusta eso porque ahí empecé negativo y saboteador al comienzo de la charla, pero cuando bueno, me paro en este lugar, empiezo a creer que sí tiene sentido la educación ambiental y que de hecho modificamos muchas cosas cuando logramos transformar esa mirada, ese clic que decía David, esto que por ahí parece pequeño, pero de eso se trata, de ir construyendo y ampliando esa red intersubjetiva que nos permita unirnos, ir reconstruyendo ese tipo de lazos que si nos ponemos a hacer un balance de todo este tiempo que nosotros trabajamos acá en la Universidad Libre del Ambiente, que ya lleva una década, un poquito más, no vamos a ser tan precisos para no delatarnos en nuestra edad, pero sí hemos logrado un montón de cosas. Sí, bueno, es verdad, claramente comparto lo que estás diciendo, ¿no? Obviamente la palabra es performativa, digamos, y estamos accionando también a través de la palabra y en esta disputa de significados, más en este contexto actual, y hablábamos recién de las redes sociales también en ese sentido, y justo iba a nombrar, bueno, esta disputa. Primero entender que educación ambiental hacemos todos y todas, ¿no? Que no solamente estamos haciendo educación ambiental quienes trabajamos en la Universidad Libre del Ambiente, la persona que estudió tal o cual cosa, sino que la educación ambiental la hacemos todos. Recién vos ponías un comentario de una persona, una chica, bueno, no encuentro el nombre exactamente ahora, pero que hablaba de estas discusiones que se dan en el seno familiar, y que decía que había mucho negacionismo de parte de la gente mayor. Nosotros somos mayores, pero no somos negacionistas. Luana, bueno, seguramente que ella está experimentando esta dificultad en el seno de su familia. Bueno, eso también es poder estar disputando esas cuestiones en una cena familiar, poder estar traccionando también para que esos hábitos se hermoso incorporen para en la rutina invitarte familiar. a una cena familiar a vos. Invítenme, chicos. A ver la fiesta que no, pero siempre discuto. Yo, honestamente, ¿no? Pienso, nosotros, obviamente, o no tan obviamente, en este momento hay que aclararlo, creemos, nacimos, yo personalmente prácticamente desde muy chiquita tuve la suerte de vivir en democracia y creo que es fundamental defender la democracia en su sentido más pleno y poder escuchar también al que piensa diferente. En este momento, y particularmente en las redes sociales, es muy difícil porque la violencia está muy instalada, pero es fundamental que nos sentemos a escuchar al que piensa distinto y poder darle nuestros argumentos sin necesariamente ir a convencer, a evangelizar, como muchas veces andamos los educadores ambientales, lo que el otro día charlamos en la caminata de semillas y alguna gente que estaba voluntaria en algunas me dice, soy evangelizadora, ando todo el mundo diciéndole voy a plantar tabaquillo, bueno, nos agarra un poco eso, nos ponemos un poco fan, y bueno, sí es clave, pero también esto, ¿no? De no quedarnos siempre con el que piensa igual a nosotros, sino poder sentarnos a discutir, a conversar,
a dialogar abiertamente, sinceramente, con la persona que piensa distinto. Y esto en esta puja, en esta disputa también de significados, disputas en los senos familiares y también de disputar la ocupación de los espacios públicos, traía también estos comentarios de gente del Parque de la Vida que está escuchando y que también es gente que acciona, que activa por la educación ambiental, defendiendo un espacio público clave en la ciudad de Córdoba desde conversatorios, abriendo también el diálogo comunitario, vecinal y desde las acciones también, parándose para que no pudieran avanzar algunas obras en el parque y defender ese gran pulmón verde que tenemos en la ciudad de Córdoba, ¿no? Y esto que por ahí estaban compartiendo, que decía que hay una ausencia orquestada para que el cuidado del ambiente sea individual. Bueno, no, creo que en realidad para que todo sea individual, vivimos en una sociedad que nos empuja constantemente al individualismo, al hiperconsumismo y al individualismo, donde todo está pensado para que justamente nos autopercibamos como eso, individuos solos, no en red, ¿no? Por eso es tan importante para nosotros y para muchas personas que estamos en esta, poder justamente poder pensarse como comunidades, como colectivos, ¿no? Que dice lo individual es necesario para que los ciudadanos exijan lo colectivo. Bien, también lo colectivo desde las leyes, para que el Estado también reconozca lo colectivo, ¿no? Pero es clave entender que obviamente es muy importante los hábitos domiciliarios, pero es también fundamental entender que las verdaderas transformaciones las podemos conseguir, digamos, solamente si nos pensamos desde lo colectivo. En ese sentido es lo que quería hacer hincapié. Desde estos logros como evitar perder un parque, como grandes logros también que tenemos en la provincia, de luchas ambientales, pero también poder incidir con cuestiones aún más importantes, ¿no? Y fundamentalmente en este contexto tan difícil que estamos atravesando, como decíamos recién, en relación a un plan de comunicación que hice, un plan de recuperación. Bueno, no sé qué recuperación de que dice Luz, Juan, no sé. Bueno, perdón, ahí, bueno, un grupo de vecinos autoconvocados preservando el Parque de la Vida, si querés, hacemos educación ambiental no formal, invitamos a todos los cordobeses a unirse, búsquennos en redes, dice la gente del Parque de la Vida. Sí, absolutamente, ¿no? Nosotros, bueno, es lo que decíamos recién, la importancia de que es poder contar con estos grupos organizados que justamente realizan educación ambiental, que realmente creemos que gran parte del camino va por ahí. Ahí están compartiendo, preservando el Parque de la Vida. Parque de la Vida, pasanos directamente el link y lo compartimos ahora en pantalla. La red donde tenemos que venir, en Instagram, donde sea. A mí me gustaría decir una cosa más. Me desconcentraste compartiendo los comentarios. Pero bueno, es la forma que la gente participe en vivo y en directo, porque son comentarios. No, bueno, yo lo que quería mencionar también con respecto a un poco a las relaciones de poder que se dan dentro de toda esta discusión y toda la cuestión de la educación ambiental. Y esto que, bueno, vos mencionaste un poco ahí sobre lo del tecnofeudalismo, que es un tema en el cual estoy incursionando y tratando de construir un diagnóstico, si se quiere, para entender cómo funciona el gobierno en estos tiempos. Pero bueno, me parece que en estos momentos, y para no hacerla muy larga, me parece re interesante que podamos pensar en la recuperación del Estado por la ciudadanía, ¿no? Que es esta revalorización de la democracia. Porque, digamos, estamos en un momento histórico donde el discurso hegemónico es de menosprecio por el Estado es ineficiente, es la casta, no sirve, es deficitario, es un agujero negro, un montón de adjetivaciones y peyorativas, negativas respecto al Estado y los
empleados públicos, que sin duda hay que corregir montones de cosas, eso nadie lo duda, y que siempre hay, siempre en toda organización hay cuestiones que mejorar. Y por ahí lo público hace que sea mucho más visible. Pero no son cosas que estén alejadas de lo que pasa en el ámbito privado. A veces lo que pasa es que en el ámbito privado no se ven, ¿no? Tenemos a veces circunstancias que hacen en esta construcción imaginaria del Estado opresor durante muchos años, nos hizo pensar que la responsabilidad absoluta está en el Estado, como si fuese algo ajeno incluso también a nosotros. Y el Estado, de alguna manera, es una construcción colectiva que tiene un aparato burocrático, pero la agenda del Estado se construye desde la ciudadanía. Por eso es que creo que está bueno que podamos recuperar el Estado como una herramienta de los ciudadanos que contamos con nuestras fuerzas de trabajo como único recurso vital. Porque quien tiene el Estado, como alguna vez dijo alguien, el Estado sirve para quienes no tienen recursos. El que tiene dinero compra todo, compra todas sus formas y necesidades, las garantiza a través de la compra del dinero. Pero quienes no tienen esa posibilidad, para ellos existe particularmente el Estado. Entonces, bueno, también recuperar un poco el rol del Estado en las transformaciones que requiera, porque sin duda no puede ser lo mismo, y el Estado que teníamos no respondía, no estaba satisfaciendo las necesidades de la mayoría y particularmente de los más desprotegidos en aspectos legales, pero tampoco puede el mercado. El mercado tampoco da respuesta a aquellos que están desprotegidos y que solo cuentan con su fuerza de trabajo como un medio de vida y como forma de satisfacer necesidades. Por eso me parece que está bueno poder analizar eso y alguien acá mencionó, y por eso a mí me gusta siempre reivindicarlo, esto. Acá Valeria dice, Martí fue el intendente visionario con respecto a este tema, porque de hecho Martí fue que en el caso de la ciudad de Córdoba propuso la creación de la Universidad Libre del Ambiente, que es hoy es un claro ejemplo de una política pública que trasciende a diferentes gobiernos y que cuenta con 2 o 3 elementos, 2 básicamente, con un edificio, bueno, 3 son 3, un aparato institucional, leyes que la regulan y personal abocado a desarrollar la política pública, que somos nosotros. Con esas 3 cosas, la política pública se pudo sostener con, a veces mejor, a veces peor, vino una gestión, modifica alguna cosa, pero la política pública existe. De eso se tratan las políticas públicas. Son las que garantizan que todos los ciudadanos tengan acceso de alguna manera a esto, en este caso, a educación ambiental gratuita o a muy bajo costo. Así que, en síntesis, me parece que algo de nosotros, en el Día de la Educación Ambiental, o como en una forma de promover la educación ambiental, en estos momentos donde se cuestiona el Estado y la política pública, somos si se quiere, buen ejemplo, un poco de bombo para nosotros, de una política pública que con más o menos éxito perdura en el tiempo y tiene resultados. Y es visible y medible. Todos los años se hacen mediciones de cuántas personas vinieron por acá, cuántas personas se recibieron, cuántos certificados se entregaron, pero hay muchísimas otras cosas que son mucho más importantes para mí y que no son medibles, que son las vinculaciones que se generan a través de los encuentros que se generan a través de la ULA, de personas que se encuentran aquí y que empiezan a coincidir en temas y organizan acciones que no se pueden medir, pero que tal vez se materializan a través de una modificación en sus ideas, en plantaciones de árboles, en limpiezas de lugares, en articulaciones con otras personas, en composteras, etcétera, etcétera, etcétera. Che, llevamos 45 minutos de charla y yo me quedé pensando, voy a tirar algo que los escuchaba atentamente, y es que creo que la educación ambiental
lo que pretende es generar utopías y no distopías, ¿no? Y en esta creación de esta utopía, yo me acuerdo de Galeano cuando le pregunto, no es una frase de él, sino que la utopía es como el horizonte. Queremos caminar hacia allá, pero nunca lo alcanzamos, ¿no? Y en esta utopía, para mí es que la educación ambiental, la utopía es que no necesite de la educación ambiental. Es decir, que haya tanta educación ambiental, que sea tan transversal para todos y todas, que no tengamos que hablar de educación ambiental y que la educación sea una sola. Vamos a hacer el último intento a ver si Fidel puede decir algunas Dale. palabras antes que terminemos. Fidel, ¿podés hablar? ¿Podés prender la cámara? ¿O querés que te escuchemos? Se fue. Se fue. Lo invito a entrar y se va. Bueno, no debe poder, lo van a haber llamado justo. Sí. Bueno, no sé, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Acá Luz hace un nuevo comentario. ¿De dónde viene? Viene de acá. Recuperación de nuestro planeta, ciudad que se puede tomar en serio la importancia y la necesidad de que se recupere la sanación del planeta, y sigue por acá, y lograr unir a todas las partes y ministerios y responsables políticos con tranquilidad, estrategia. Creo que es posible unir y crear conciencia. Sí, nosotros también lo creemos, Luz, así es. Exactamente. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, algunas últimas palabras de cierre para que Yo quería retomar un poco lo que dijo Gabo, esto de la utopía, y yo creo que la educación ambiental fundamentalmente tiene que ver con eso, con atreverse a imaginar y a crear, porque también nosotros somos hacedores de nuestro futuro, más allá de que estamos condicionados, más allá de los grandes organismos de poder, más allá de las empresas, las personas, las comunidades, las sociedades, los colectivos, fundamentalmente cuando nos pensamos con otros, con otras personas, somos hacedores de nuestro futuro y atrevernos a crear, a creer y a hacer otros futuros posibles, porque realmente es eso, ¿no? Atrevernos cuando pensamos, ¿cómo te imaginas el 2100? Y probablemente Sin sería hielo en el bastante Ártico. apocalíptica, claro, es bastante apocalíptica. Pero ¿cómo nos Ah, imaginamos, cómo queremos que sea, en qué mundo queremos vivir? Yo creo que la educación ambiental tiene que ver con eso, en qué mundo queremos vivir, qué mundo queremos hacer cada día, para qué mundo estamos trabajando, al servicio de qué ponemos toda nuestra inteligencia, nuestra energía, ¿sí? Al servicio de quién estamos poniendo toda nuestra imaginación, todas las capacidades que tenemos. Entonces, yo creo que la educación ambiental tiene que ver con eso, con poder compartir, con poder contagiar también, no evangelizar, salir a convencer, sino contagiar este entusiasmo y poder salir a juntarse con otras personas y poder empezar a hacer cosas para transformar este mundo tan roto que tenemos. Eso, nada más. Bueno, no sé, Gabo, Fidel no sé si estaba por ahí, no sé si va a poder hablar, me parece que está ocupado, pero bueno, Gabo, no sé si quiere decir algo más. No, me quedé pensando también en ya que hablamos de los algoritmos y de los celulares, que hay un videito que está circulando sobre el colibrí que va a, no sé si lo han escuchado, ese colibrí que se prende fuego el bosque y el colibrí, todos los animales corren del fuego, el colibrí va al lago con el piquito, saca agua y lo tira al fuego, va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Y uno de los animales le pregunta, ¿qué hace el colibrí? Y dice, no, yo mientras pueda hacer esto, lo hago. Entonces creo que la educación ambiental lo que tenemos que hacer es, en ese clic que hablaba Virginia, es intentar despertar muchos colibríes. Para que de alguna forma, aquellos que tengan más capacidad de llevar agua, como el oso, se transforme en un colibrí, ¿no? O tenga la acción del colibrí, el oso, o aquellos animales que pueden llevar mayor cantidad de agua para apagar el fuego. No sé, me acordé de eso, ¿eh? Sí, bueno, sí, yo quiero decir una cosa que es bastante práctica. Bueno, primero agradecerle a todos quienes se conectaron y que quienes están conectados, si todavía no se suscribieron al canal, si todavía no le dieron like al video, si todavía no lo compartieron, lo hagan, porque es muy importante también que demos esa disputa en este mundo de algoritmos que sin duda vamos a contrapelo y la corremos de atrás, pero que tenemos que pelearla un poquito con esta simple acción de suscribirse al canal. Estamos cerca de los 3.000 suscriptores y tenemos una campaña,
yo lo voy a promover entre nosotros, que antes de que comiencen las clases de las diplomaturas de la ULA, que vamos a largar seguramente en abril, marzo, tengamos 3.000 suscriptores en nuestro canal. ¿Ah? 18 de marzo empezamos la Diplo de 18 Educación de marzo, Ambiental. bueno. Pasamos chivos ya que están. Por eso, todos los chivos juntos en un mensaje de pedido. Por favor, suscríbanse y compartan nuestros videos, coméntenlos, critíquenlos también, coméntenlos y hagan todo lo que sea posible para que podamos debatir y conectarnos a través de esto que, como dijo Viro Gabo al comienzo, es una herramienta que en algunos aspectos está muy buena, como en esta, pero también tenemos que desconectarnos de acá, apagar un poco el celular y salir a vernos cara a cara, porque se hace absolutamente vital el encuentro personal, interpersonal. Bueno, eso, gracias. Por mí estuvo bueno. Che, empecé muy bajón y sin muy saboteador y me quedé muy estimulado, así que les agradezco. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Un abrazo, Darío. Abrazo. Y a Fidel también ahí. A todos y a todas. Vamos, Fidel. Después, me parece que vamos a hacer, para el ULI. Vamos a largar dentro de una semana, dentro de 15 días, con el Noti ULA. Todos los viernes vamos a juntarnos así a pasar noticias semanales. Así que probablemente también les interese, va a ser con este formato. Vamos a participar varios del equipo de educación, entre otros de los chivos, para pasar. Exactamente. Bueno, adiós. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Cuídense. Chau, chau. Valeria.